El Tribunal Supremo Electoral está conformado de 5 magistrados suplentes, titulares, y 5 suplentes. En este momento solo hay un titular, de los 5, porque 4 están sujetos a un antejuicio. Entonces, por un momento se quedó desintegrado el tribunal. Se integró posteriormente a través de los suplentes. Pero la ley no le da el carácter de titular al suplente. Y hay un momento en que va a ser complejo el asunto, porque la presidencia se alterna. Y la presidencia la puede ocupar únicamente el suplente. El titular. Entonces, eso no está, digamos, regulado ni en la ley electoral, ni en la Constitución, ni en la ley del organismo judicial, ni en la ley del organismo legislativo. Hay un problema ahí bien complejo en este momento, ¿verdad? Que obviamente va a haber que resolverlo, pues, pero ¿qué implica? Que ante un hecho como el que se está dando, va a haber un momento en que se va a tener que legislar sobre un supuesto que no estaba previsto, ¿verdad? Entonces, la misma práctica en la vida va generando las condiciones para ir generando la norma, ¿verdad? Entonces, por eso es que se dice que los hechos son los que generan. Y cuando se dice, por ejemplo, la verdad histórica, en un juicio, por ejemplo, uno como abogado tiene que relatarle al juez la verdad histórica, porque el juez solo ve documentos, no conoce el caso concreto. Es uno el que le dice lo que sucede es esto, y esto encaja en la norma. Y de ahí surge una resolución, ¿verdad? Pero volviendo al tema, lo importante es tener claro que está establecido en el Código Civil y fundamentalmente en la ley de arbitraje, que de eso sí vamos a también entendernos, no en todos los artículos, porque la ley tiene lo suyo, ¿verdad? Pero vamos a hacer énfasis en el 1, 3, 4 y 10 de dicha ley, ¿verdad? Pero previo a eso hablemos de la formalización del compromiso de someter la litis al conocimiento y resolución arbitral, ¿verdad? Cuando hablamos de formalización, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la formulación? La formalización. ¿Después de la escritura pública? Sí, efectivamente. Siempre que les hablan ustedes, eso es formal o hay que formalizarlo, es porque detrás de eso, en paralelo a eso, va un instrumento, va un documento. La formalización, ¿verdad? Claro que en otro contexto se dice la forma no es el fondo, pero ese ya es el contenido, es diferente. Pero cuando hablamos aquí de formalización, nos referimos a que tiene que haber un instrumento de por medio en base a los intereses de las partes, ya sea producto de la resolución de un juez o producto del interés de las partes, ¿verdad? Y cuando hablamos de formalización, nos estamos refiriendo a que es mediante un contrato de compromiso, lo que hablábamos al inicio. Contrato de compromiso, ahí estamos aplicando la formalización y ven como una cláusula compromisoria. Entonces, la formalización aplica cuando hablamos del contrato o cuando hablamos de la cláusula compromisoria, ¿verdad? Y esa cláusula la pueden encontrar en cualquier contrato que se refiera al tema ya incorporada. En algún momento va a ser si se está hablando, por ejemplo, de frutas y aparece una cláusula compromisoria, que tiene que ver, tiene que tener relación con el contexto, ¿verdad? Porque si es algo que puede, digamos, generar un eventual índice en el desarrollo, acudimos al concepto preventivo. La cláusula compromisoria es un acto preventivo.
en el sentido de que si se da la litis, se aplica la cláusula. Así como hablamos a veces de una cláusula resolutoria, ¿verdad? Sin cambiar de tema, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una cláusula resolutoria dentro de un contrato? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una cláusula resolutoria dentro del contenido de un contrato? ¿Es una manera para solucionar el problema? ¿Cómo? ¿Es una manera para solucionar el problema? Para definir. Es la cláusula No. en donde, bueno, más que todo para estipular que se puede dejar sin efecto total o parcial el acto si se llegara a dar alguno de los hechos que se incluyen dentro de la cláusula. Sí, cuando hablamos de la cláusula resolutoria, quiere decir que si se da ese supuesto, queda sin efecto el contrato. Por ejemplo, si alguien no paga 3 cuotas, por ejemplo, de una deuda, y en la cláusula en la cláusula resolutoria se establece que lo aportado inicialmente queda a favor del acreedor y el contrato queda sin efecto. Esa es una cláusula resolutoria. Sí, queda sin efecto el instrumento, ¿verdad? Pero para no confundirnos, mientras que hablamos de la cláusula compromisoria, es asumir el compromiso dentro de ese contrato de la forma en que se estaría resolviendo la litis, ¿verdad? Por eso dice compromiso, cláusula compromisoria, que tiene relación obviamente con el compromiso, ¿verdad? Para efecto de ir introduciéndonos al arbitraje, ¿alguien por favor nos comparte el artículo primero de la ley? Como les decía, está en el cristal. Tengo acá un código que si no lo... porque a veces uno anda con todos los códigos, pero esta es la parte final. Artículo 3 primero. Ámbito de aplicación. Artículo 1. La presente ley se aplicará al arbitraje nacional y al internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre en el territorio nacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente del cual Guatemala sea parte. 2. Las normas contenidas en los artículos 11, 12, 45, 46, 47 y 48 de la presente ley se aplicarán aun cuando el lugar de arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional. De acuerdo. Lo que este artículo nos orienta es que el arbitraje puede ser de carácter nacional o internacional. Eso está muy ligado al comercio internacional. Cuando hay un problema entre determinados productos, se acude al arbitraje. Por ejemplo, fue en este año, si no me equivoco, hace como 3 meses o 4 máximo, no se acude al arbitraje, porque no tenemos relaciones diplomáticas con China comunista, pero sí hay relación comercial. Y no sé si ustedes escucharon que tenían retenidos unos contenedores conteniendo, no sé si era marihuana o qué, pero algo tenían los contenedores de macadamia, y creo que también café, ¿verdad? Estaba en un puerto chino. Para el empresario guatemalteco complicado, porque ya había enviado el producto y no lo querían recibir. Entonces, ¿qué hacer con un producto en un puerto si la tardanza de
de no entregarlo, se lo achacan al empresario, tiene que pagar por el almacenaje. Y es mucho más caro pagar eso que recibir el dinero del producto. Había un problema serio, entonces ahí se trató de buscar quién mediaba. No era propiamente un arbitraje, pero sí, si hubiesen relaciones diplomáticas, sí procedía ahí un acto de esa naturaleza, pero como no existe, quedaba a criterio de China, ¿verdad? Entonces se trató de tener, entiendo, un pequeño acercamiento con México, y se trató de que a través de la OMC se lograra, digamos, convencer para que no, digamos, continuara ese producto retenido por una parte, y por otra parte, el producto futuro, porque esa es parte de la transacción comercial, ¿verdad? Pero si no recibían ese producto, menos iban a recibir otro producto que enviaran. Al final entiendo que sí fue recibido el producto, ¿verdad? Pero ahí estamos hablando de un tema internacional. Todo lo que causa eso, por supuesto, que fue un acto de represalia, porque ustedes saben que nosotros como país, me imagino que eso ya lo vieron en Derecho Internacional Público, las relaciones con Taiwán. ¿No han hablado de eso en algún momento? La relación con Taiwán, pues históricamente la relación ha sido con Taiwán, pero Taiwán para China es una isla renegada, es parte de China, ¿verdad? Entonces China no reconoce, no le da la independencia a Taiwán. Sin embargo, Taiwán sí, desde hace muchos años, incluso originalmente, quien representaba a China en Naciones Unidas era Taiwán. Actualmente Taiwán está fuera de la ONU en ese sentido, y es China continental la que es, y es más, es cosa de veto incluso, ¿verdad? Entonces, derecho de veto. Entonces, pero derivado de que el canciller nuestro estuvo en la toma de posesión del presidente de Taiwán, tomó represalia a China en retener el producto guatemalteco, ¿verdad? Entonces, uno dirá, ¿qué relación tiene esto con lo otro? La relación es directa, porque los intereses de ellos son directos, ¿verdad? Pero en el caso de China, de Taiwán, es como Israel. Estados Unidos protege a Taiwán, así como Estados Unidos protege a Israel, ¿verdad? Entonces, por eso China en algunas ocasiones ha insinuado que va a invadir Taiwán, pero no lo hace porque Taiwán, a pesar de que es un país pequeño, es un país muy desarrollado, súper pequeño, pero está en el lujo de tener una producción, o sea, son muy productivos y obviamente a través de la tecnología, ¿verdad? Es una isla casi la mitad de Petén en territorio, pero en población, ahí casi todo es horizontal, digamos, las construcciones son edificios, hay muchísima gente, pero no se prohíbe ahí el tema de, por ejemplo, el tema avícola. Ahí, si ustedes lo más que van a ver son 4 chivos o 4 vacas ahí como experimento, pero no hay ese tipo de extensiones agrícolas, sino que el objeto es otro. Pequeños, pero exitosos, ¿verdad? Pero tiene relación con el tema que les digo, que el arbitraje puede ser nacional o internacional. Y en el caso ese de la macadamia, una de las salidas era un arbitraje. Pero ¿cómo hacerlo si el arbitraje es en función de los intereses de las partes? Pero si con China ni siquiera nos hablamos, porque no nos entendemos, no hay relación diplomática, ¿de dónde puede tener el arbitraje? Fue algo de hecho que pasó ahí y afortunadamente se resolvió, ¿verdad? Pero eso tiene trascendencia nacional e internacional, ¿verdad? Sin que se considere el mangostino de una novela que ya pasó. Veamos el artículo 3, ¿qué nos dice, por favor? Artículo 3, materia objeto de arbitraje. Número 1. La presente ley se aplicará en todos aquellos casos en que la controversia verse sobre materias en que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. 2.
También se aplicará la presente ley a todos aquellos otros casos en que, por disposición de otras leyes, se permita el procedimiento arbitral, siempre que el acuerdo arbitral sea válido conforme a esta ley. 3. No podrán ser objeto de arbitraje. A. Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme, salvo los aspectos derivados de su ejecución. B. Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan libre disposición. C. Cuando la ley lo prohíba expresamente o señale un procedimiento especial para determinados casos. 4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente ley los arbitrajes laborales. Interesante, ¿verdad? Lo laboral sí está totalmente fuera de esta ley, ¿verdad? Pero sí nos ilustra sobre qué casos no son objeto de arbitraje. Cuando dice, digamos, si es una resolución legal, ya existe. Si ya existe una resolución legal, ¿qué tiene que hacer uno? O la empresa o las personas, acatarla. Aunque no les parezca, para eso está la parte recursiva y se puede defender bajo otro ángulo, ¿verdad? Pero eso es lo importante acá, digamos, en qué momento no aplica, ¿verdad? Ahora veamos el artículo 4, que es un poco más extenso, pero vale la pena que lo revisemos, por favor. Artículo 4. Definiciones. A los efectos de la presente ley. 1. Acuerdo de arbitraje o simplemente acuerdo. Es aquel por virtud del cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o pueden surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. 2. Arbitraje. Significa cualquier procedimiento arbitral con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo. 3. Institución arbitral permanente o simplemente institución. Significa cualquier entidad o institución legalmente reconocida a la cual las partes pueden libremente encargar de conformidad con sus reglamentos o normas pertinentes. La administración del arbitraje y la designación de los árbitros. 4. Tribunal arbitral. Significa tanto un solo árbitro como una pluralidad de árbitros. 5. Tribunal. Significa un órgano del sistema judicial de este país, ya sea unipersonal o colegiado. Muchas gracias. Aparentemente hay una contradicción, ¿verdad? Porque cuando decimos tribunal, obviamente no es unipersonal. Tribunal, se supone que son 3 jueces, ¿no? ¿Verdad? Pero acá la ley sí aclara de que se le denomina tribunal, aunque sea un árbitro. Básicamente se refiere al concepto, digamos, al objeto, a la mediación que va a surgir. Ya sea 1, 2 o 3 los que conforman, la función va a ser mediar, resolver, muy diferente, ¿verdad? Entonces, lo va a hacer uno como árbitro, o sean 2. Al leer más a fondo la ley se van a dar cuenta de que cada una de las partes propone a un árbitro, ¿verdad? Y el juez, propone a un tercero, dependiendo del caso, pero las partes tienen el derecho de proponer a un árbitro, ¿verdad? Eso lo van a ver ahí en otras disposiciones, pero sí es importante entender, digamos, asimilar, que cuando hablemos de un árbitro, nos estamos refiriendo a un tribunal de arbitraje, ¿verdad? Porque la ley así lo define, ¿verdad? Parece una contradicción, pero interpreto que es en función del objeto, el por qué se denomina así. Veamos, para ir concluyendo esa parte formal, el siguiente artículo, el 10, ¿verdad? Artículo 10. Forma del acuerdo de arbitraje. 1. El
El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito y podrá adoptar la fórmula de un compromiso o de una cláusula compromisoria, sin que dicha distinción tenga consecuencia alguna con respecto a los efectos jurídicos del acuerdo de arbitraje. Se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, telefax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula arbitral constituye acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. 2. El acuerdo arbitral podrá constar tanto en una cláusula incluida en un contrato o en la forma de un acuerdo independiente. 3. Si el acuerdo de arbitraje ha sido incorporado a contratos mediante formularios o mediante pólizas, dichos contratos deberán incorporar en caracteres destacados, claros y precisos la siguiente advertencia: este contrato incluye un acuerdo de arbitraje. Yo creo que este artículo es clarísimo, ¿verdad? Nos ilustra sobre el concepto en general. Nos habla de qué implica un compromiso, que puede ser en una escritura, puede ser incluso un documento privado, con firma legalizada, o también aclara que la cláusula compromisoria obliga al instrumento a que se diga que este contrato contiene una cláusula compromisoria. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que explicar adecuadamente para que alguien que lea o que se entere de ese documento vea que hay una cláusula compromisoria dentro del instrumento, aunque el instrumento se refiere a otro tema, ¿verdad? Lo importante es advertir que existe una cláusula compromisoria, ¿verdad? ¿El tema les parece denso, les parece aburrido o les parece no aplicable? Me gustaría algún comentario, porque el derecho tiene que ser así, ¿verdad? Sí. Hoy en día cambian más las cosas de seguridad y no hay obligación. Bien, esto por lo regular lleva el tema de arbitraje. Y un producto es válido que únicamente lleva la firma o debería llevar una legalización de firma de ese documento. No, para mí el documento en sí casaría con los comparecientes, ¿verdad? Únicamente. Porque ellos en la parte final aceptan el contenido del instrumento, ¿verdad? Bien, cuando es en países, por ejemplo, Guatemala, México, Guatemala, Estados Unidos, donde los casos se encuentran en diferentes lugares, hay una cámara que para resolver. Digamos, la ventaja de esta ley es que aplica al interno y al externo, ¿verdad? Regularmente la AmCham es la que trata de mediar a veces en temas de conflicto, digamos, o especialmente la OMC. Si los países, digamos, si hay un conflicto entre Guatemala, por ejemplo, y México, Guatemala es parte de la Organización Mundial del Comercio, lo mismo México. En ese caso sí pueden acudir a ese organismo de Naciones Unidas, ¿verdad? Si son parte. Ajá. Pero la ley aplica al interno y al externo, ¿verdad? Sí, como yo. Salida para las empresas que tienen sedes en Centroamérica, por ejemplo, puede ser dueño guatemalteco, la empresa radical aquí, pero tiene sede en Salvador, Honduras, Nicaragua. Sí, al haber un diferendo con el otro país por determinado producto, es un mecanismo de solución del arbitraje, ¿verdad? Por cierto, hay muchos profesionales que se digamos, profundizan en ese tema y están prestos a veces a servir de mediadores en ese tipo de temas, ¿verdad? Porque tienen que ser auténticos componedores para evitar, digamos, el conflicto, ¿no? O para buscar la solución, ¿verdad? Por último,
de este tipo de contratos. Fundamentalmente es un contrato principal, es consensual, bilateral o plurilateral, oneroso, conmutativo, con formalidades restringidas. Sí, cuando habla de formalidades restringidas se refiere al caso concreto, ¿verdad? No puede ir más allá de lo que pretende. Y preparatorio, ¿verdad? Porque puede ser relacionado con un contrato a futuro. ¿Cuáles son los elementos del contrato de compromiso arbitral? Básicamente los tradicionales, personales, que son los sujetos que intervienen, los reales, y cuando hablamos del elemento real, se refiere a que hay una controversia. La controversia es lo que es sinónimo de real. Y los formales, que hablábamos que es lo que queda por escrito. En cuanto a las obligaciones, fundamentalmente identificar a los comparecientes y la decisión de someter al arbitraje. Esto lo va a encontrar en el artículo 1022 del Código Civil, ¿verdad? Que ahí nos ilustra sobre la necesidad de incorporarlo, y esa sería una característica. Así es que, en esencia o en resumen, en eso consiste el contrato de compromiso o la cláusula compromisoria que está contenida en otro contrato, la cual debe ser advertida que existe una cláusula notarial. Y es otro mecanismo notarial de abordar el tema relativo a asuntos litigiosos. Sencillo. Sencillo el contrato. Recordar que aquí es la relación de compromiso y la cláusula compromisoria. Son muy vinculadas. El compromiso es exclusivamente mientras que la cláusula compromisoria es una cláusula que se incorpora en otro contrato. No es el mismo contrato el que tiene contrato de compromiso y cláusula compromisoria, son cosas distintas. Para que no haya confusión. Y la regulación constituye fundamentalmente la ley de arbitraje. Ni siquiera nos examinamos solo de la ley de arbitraje. 20 preguntas. Falso y verdadero. Por lo que veo, no aceptan un examen solo de esto, ¿no? No, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bien, aunque tenemos todavía una clase, pero sí quiero manifestarles que ya el examen está elaborado, o sea, va a tener algunas pequeñas variantes, ¿verdad? Tiene la parte de que ustedes tienen que vincular, digamos, están las literales y la definición, y vincular, regalar, porque ahí está la respuesta. Regalar, esa es una, digamos, una serie. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Sí, les advierto, viene una serie que tiene que ser una escritura social. Una escritura sencilla, pequeña. Les voy a dejar unas 10 hojas para que puedan. Bueno, me interesa ver, digamos, la redacción.
porque es una escritura que va a tener en el cuerpo máximo 2 cláusulas, pero no se confíen, porque como hablamos de la formalidad del derecho, ¿verdad? Tienen que tomar muy en cuenta la comparecencia, la introducción. En el examen anterior solo fue la introducción, imagínense, solo una brevedad. Segundo lugar, el contenido de la misma. Y para concluir el cierre, ¿verdad? Entonces, es una forma de poner en práctica lo que estamos viendo. Obviamente no va a ser de sociedad, porque no. Tampoco va a ser la compraventa. Porque la compraventa, caponiera, pues es. Podría ser, pero es tampoco vamos a pedir un leasing, no, tampoco. ¿Verdad? Esa también, esa computadora, ¿vale? La de leasing. Es grandísima. Sí. Omitir no. Sí, pueden hacer. Ya me convencí que la caligrafía no es su cuerpo. Yo estoy seguro que aquí hay muchas jóvenes que se graduaron de secretarias bilingües o comerciales. Pero, ¿qué pasó con la caligrafía? ¿Qué pasó? Porque yo, partiendo de los exámenes, en algunos casos, me pareció que venía de Egipto. O venía de Egipto, o previo porque eran unas escrituras cuneiforme, o eran jeroglíficos, no estoy muy seguro. Pero sí, complejo. Si no tengo mala letra, miren, caramba, sí, hay problemitas en ese sentido, pero bueno, alguien dirá, bueno, pues yo a resolver mis problemas con caligrafía, pero a veces es necesario, digamos, llegar a un mensaje claro. Pero, bien, así es que va a ser un examen relativamente corto, pero que sí refleje los puntos que hemos visto, ¿verdad? Sin forma sintética. Tienen algunas preguntas Por ejemplo, muy concretas. Vamos a ver si preguntamos el fundamento de derecho, pero vamos a pensar. No, miren, no se preocupen por la clase de contrato, preocúpense por la forma. Vean, miren en detalle el artículo 29, el 30, el código notariado, porque ahí está la respuesta. No, alguien me decía, miren cómo trabajar el intermedio, el cuerpo de un instrumento, ¿no? Cuando ustedes dicen, de acuerdo a las cláusulas siguientes, y empiezan a relatar, en una pueden poner, por ejemplo, antecedentes, ¿verdad? La conocí un domingo en el cine, y ya relatan, digamos, ¿verdad? Me pareció bonita, pero después, como era de noche al día, la siguiente. Describen ustedes, ¿verdad? Entonces, y después dice, después transigimos, llegamos a un acuerdo, y a los 30 minutos estábamos en desacuerdo. Entonces, ustedes relatan, digamos, todo lo que están a la violencia, pues. Entonces, por ejemplo, la compraventa, digamos, comparecen las partes y dicen, lo primero es indicando que es propietario de la finca tal, inscrita en el registro rural de la propiedad, el número de finca, pueblo y libro tal. De ahí dan por sentado o justifican que él es el dueño. Segunda, por este acto y
el valor de tanto, el vendedor otorga por tal la propiedad, ¿verdad? por el monto, ¿verdad? Fundamentalmente ya ahí describe en todo caso el bien, y al final la aceptación de lo que están acordando. Es cuestión de darle orden y de lógica, tiene mucha lógica el tema, porque cada caso concreto se aplica a la sustancia, ¿verdad? Si es un bien mueble, describe el bien, ¿verdad? El precio y la forma de pago, ¿verdad? Si es un contrato de arrendamiento, obviamente tiene que identificar el bien, quién es el propietario, cómo acredita esa propiedad, con el testimonio o con la certificación extendida por el registro de propiedad. No es cuestión de memorizar nada, es cuestión de aplicar la lógica, pero en el marco de lo formal, eso sí, ¿verdad? Porque si no se atiende a lo formal, sí hay problemas, ¿verdad? Porque en un registro, definitivamente, por ejemplo, si un bien está valuado en 10.000 quetzales, que ese es el valor máximo, y pretendemos autorizar el documento por 5.000 quetzales, no lo van a negar, lo van a rechazar, porque no se cumplió, se suspende la inscripción, porque no se cumplió con el pago de los impuestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica después? Ampliar. ¿Y qué implica una ampliación? Que tienen que comparecer las personas que comparecieron en el instrumento original, porque ni siquiera pueden hacer una aclaración de decir, no, es que me equivoqué y valía tanto, ¿verdad? Tampoco va a tener éxito, porque lo van a tomar como tema de fondo. Entonces tiene que hacerse una ampliación, y cuando hablemos de ampliación es porque vuelven a comparecer las partes interesadas, ¿verdad? A diferencia de una aclaración que por un error puramente notarial y formal muchas veces se puede subsanar, pero no siempre, porque a veces el registro dice, no, este es un tema de fondo, ¿verdad? Yo en una ocasión tuve un problema terrible. Había un error en el registro de uno de los libros con un número de finca, y la diferencia era un número, pero obviamente ese número hacía una diferencia enorme, ¿verdad? La respuesta fue: esa finca no existe, y la finca sí existe, pero tenía una serie de anotaciones, y hasta que se logró, digamos, a través de una ampliación, se logró, digamos, resolver el problema. Antes no se podía. Entonces, así es que no le tengan temor a enfrentarse a un instrumento público. Solo sigan la lógica, digamos, por ejemplo, la legalización, por ejemplo, de una firma o de un documento, o la diferencia entre un acta notarial y una legalización de firma, por ejemplo, o la diferencia entre un acta y una escritura. La diferencia fundamentalmente es que, aunque habría que hacer tres comparaciones: escritura, documento privado con firma legalizada y acta. Son tres documentos distintos. ¿Cuál es la diferencia? Que una escritura lleva un número, para empezar, ¿verdad? No lleva hora. Se indica el lugar y el notario autorizando, ¿verdad? Y empieza el desarrollo. Un documento privado, comparecen las personas interesadas, ¿verdad? Nosotros, y empieza. No me refiero al partido, sino al documento, ¿verdad? Entonces, y al final se legalizan las firmas, o sea, firman los que comparecen, y para que tenga validez, sea título considerado como tal, se legaliza la firma, ¿verdad? Tenemos por un lado la escritura y por otro lado el documento privado con firma legalizada, ¿verdad? Obviamente tiene más fuerza legal la escritura que el documento privado, porque la escritura es objeto de inscripción, el documento privado es nada más como un respaldo jurídico de una negociación o de un acto. Y por la otra parte, el acta.
¿Cuál es la diferencia? Que es el acta indica el lugar, la hora, la fecha y la hora en que se está iniciando. El contenido puede ser casi lo mismo, ¿verdad? Pero al final, el acta contiene la hora en la cual se concluye. Después de 30 minutos después, una hora después, o si es una, por ejemplo, una declaración jurada, por ejemplo, perfectamente puede hacerse en 15, 20 minutos y es válido, ¿sí? 20 minutos después de su inicio. Pero ¿qué pasa si un acta, por ejemplo, la iniciamos a las 5 de la tarde y no indicamos a qué horas y en qué horas concluye? ¿Tendrá validez esa? Seguro que no, la van a rechazar porque el requisito es inicio y conclusión, ¿verdad? Así es que no digamos temor a enfrentarnos a un instrumento público porque tiene mucha lógica. Si ustedes ven cualquier escritura de cualquier notario, van a decir casi lo mismo, dicen estos locos, ¿no? Pero es así, porque simplemente se cumple con la ley, ¿no? Pero sí, mi sugerencia es no temor a enfrentarlo. Les voy a dar una hoja para que puedan, digamos, responderlo fácil. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, repitiendo, el que tenga tienda, que la atienda, el que no, que no. El jueves, el que tenga el protocolo, el que guste, lo trae. Y el que no le guste, no lo trae. Y puede traer al niñito para que tenga algo dulce. Sí, pueden imprimirlo así.